Las mejores claves de Windows las vais a tener en GVG Mall. Patrocinan este vídeo. Una clave de Windows, Office o del producto que quieras con nuestro código de descuento y además completamente funcionales, legales, que vais a poder activar vuestro Windows gracias a GVG Mall. Ahora sí, después de dicho esto, con nuestro código vais a tener descuentos. Chicos, comenzamos el vídeo. Muy buenas amigos, soy Eloy Gómez y aquí estamos en un nuevo vídeo. Chicos, en el día de hoy se acaba de presentar la nueva serie P60 X3 y un reloj nuevo en Huawei. La presentación ha sido en China y tenemos acceso a toda la información de dicha presentación junto a fotos reales del dispositivo, que aquí os tengo que decir, y os lo digo ya, las filtraciones se han equivocado muy poco. Así que vamos a cambiar la pantalla, vamos a ver las noticias y empezamos a hablar un poco de lo que se ha presentado hoy en China. Lo primero, vamos a pasar rápidamente. Ya esto lo hablaremos en un directo, lo extenderemos todo más. Hacemos directos todos los martes a las 7 de la tarde, hora de España, chicos, aquí en el canal. Pero hoy vamos a ver lo que se ha presentado. Voy a poner esto así para verlo rápido. Huawei ha lanzado Mate X3, el teléfono plegable que le han reducido el peso, ¿vale? Con respecto a la versión anterior. Ya sabéis que ellos cuentan con un sistema de bisagras muy bueno, donde permite que el dispositivo cierre prácticamente completamente. No es que prácticamente, no, es que cierra completamente. Y tenemos el X3. Ya sabéis que la serie X de los plegables de Huawei no suele salir de China y este no creo que sea algo diferente. Mate X3, pasamos por encima, gama de colores con conexión satelital y demás. Lo vemos un poco por encima, ya lo estudiaremos un poquito de aquí al martes que viene o al próximo directo que vamos a hacer sobre lo nuevo de Huawei. También se ha presentado un nuevo smartwatch inteligente, Huawei Watch Ultimate, el cual también vamos a pasar un poco por encima. Este no sabemos si saldrá o no de China. En el momento que sepamos algo os lo diremos. Pero chicos, oye, ojalá salga, porque a mí el tema de los relojes me mola y el diseño de este me mola mucho. Pero vamos con lo gordo, con lo que nos interesa, que es la serie P60, la cual va a contar con 3 dispositivos. Y esto sí que os lo voy a enseñar en fotos que me han pasado de la presentación, que son estos 3 modelos: P60, P60 Pro, que como veis coinciden en colores, y que ahora os enseñaré fotos reales de los colores, que las tengo aquí. Y luego tenemos el P60 Art. ¿Qué es el P60 Art? El P60 Art podríamos decir que es el P60 Pro Plus, o lo que era un P40 Pro Plus. Pues aquí tenemos una versión Art que va a contar con 512 GB o 1 TB de almacenamiento UFS 4.0, esto hay que decirlo, memoria RAM DDR5. Y ahora hablaremos un poco de las specs, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es centrarnos un poco en el P60. Como veis, P60, 4 colores. Esta es la gama, digamos, más barata de la serie P. Luego tenemos P60 Pro y aquí tenemos, que no lo he perdido, ¿dónde está? Aquí tenemos el P60 Art, que va a ser el top, ¿vale? Este va a llegar hasta un zoom por 200, o sea, este va a ser como la versión más top que vamos a tener de Huawei. Luego, cosas que se han visto en la presentación, pues un poco las especificaciones de la cámara, que ahora las veremos traducidas aquí en Huawei Central, que aquí lo tenemos. Cámara con la misma apertura que lleva el Mate 50 Pro, desde f1.4 a f4.0, con apertura de hardware, o sea, apertura que la hace el dispositivo. Y luego tenemos una cosa muy importante, y esto me ha llamado mucho la atención de la presentación, que es el nuevo zoom periscópico que tiene antes, o sea, que tiene ahora, con diferencia a lo que antes tenía, ya que tiene el estabilizador por hardware, o sea, imagen óptica con estabilización
por hardware. Ojo, ojo, que esto va a haber que probarlo y va a ver qué tal se comporta. Luego aquí tenemos diferentes pruebas que le han hecho y como os he dicho antes, va a haber un zoom por 200 en el Huawei P60 Art, ¿vale? Seguimos viendo un poco las specs, como os estaba contando, estas son las specs del P60 Pro. Luego aquí tenemos las del P60 normal, ya sabéis, P60 normal no llevará las mismas características. Y bueno, oye, las dos versiones, ¿vale? La Pro y la 60 con la tecnología de XMETS. Y luego, como os estaba diciendo, tenemos acceso a fotos reales del dispositivo. Aquí las tenéis, que quiero que las veáis, que me las han pasado para que las podáis ver. Aquí tenéis el dispositivo, muy continuista el diseño, sobre todo delantero, de la parte delantera con respecto a la serie P. Su parte delantera otra vez, parte de abajo, laterales y sobre todo la parte trasera me gusta muchísimo, ya que mantiene la línea de donde tenía las cámaras la serie P, pero con este nuevo círculo y demás, pero sobre todo me llama la atención el color, El color me llama mucho la atención. Y luego otra foto, que esta seguramente ya... Quien llega hasta aquí del vídeo lo escuchará. Seguramente esta la use como miniatura, ¿vale? Y luego pues aquí tenemos el precio del P60 Pro. Dejo el precio del P60 Pro porque es como el que nos vamos a centrar, que es la parte media. Luego os traduciré los yuanes, pondré en alguna parte de la pantalla el precio del de 256 y el de 512 en dólares. Ya sabéis que estos precios son orientativos. El precio de China no tiene nada que ver con el precio de México, con el precio de Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos Huawei no se vende, pero con el precio en dólares o con el precio que pueda llegar a Europa o con el precio que pueda llegar, como digo, a México. No tiene nada que ver. Así que, bueno, y en cuanto a hardware puro y duro que lleva Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Esto ya sabéis que es por culpa del veto, no les dejan poner lo último de lo último, pero bueno, 8 Plus Gen 1, va a haber dos versiones, la versión barata va a ser de 8 GB de RAM y la versión de 512 GB de almacenamiento va a ser de 12 GB de RAM. O sea, vamos a poder contar con las dos posibilidades. Yo creo que el de 8 GB de RAM va a ir sobradísimo porque Huawei la optimización que tiene es bastante buena y va a ir bastante bien, pero bueno, que sepáis que va a haber las dos versiones, 256, 8 de RAM, 512, 12 de RAM. Esta es la información que me llega a mí directamente desde la presentación. Yo os cuento lo que a mí me han contado, ¿eh? Luego, hasta que no lo probemos, hasta que no veamos la presentación en Europa, hasta que tal, que algún medio ya ha dicho que es el 9 de mayo... Vamos a ver. Y luego aquí tenemos otra fotito real de los diferentes colores. A mí este color me mola mucho. Y luego la textura que tiene el negro también tiene que ser bastante chula. Luego el verde, bueno, habrá gente que le guste. A mí personalmente no me llama mucho la atención el color verde, pero estos dos sí que me llaman bastante la atención. Y luego, pues bueno, aquí tenemos un poco el resumen general de esta cámara del P60 Pro. Deciros, chicos, que esto es lo que se ha presentado, que tampoco vamos a alargar mucho más el vídeo. Decidme qué pensáis en los comentarios. Todo esto lo hablaremos en directo el martes a las 7 de la tarde. Ya va hasta que se presenten fuera de China. Creo que va a ser gran parte de lo que ocupe muchos de nuestros directos. Pero bueno, aquí lo tenemos. Sobre todo la imagen real de este P60 Pro que os traigo en exclusiva aquí en el canal. Chicos, muchas gracias por acompañarme en el vídeo de hoy. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Adiós.